¿Cuál es la mejor planta para poner en el interior de casa? ¿Cómo se llaman las plantas que no necesitan luz solar? ¿Qué plantas sobreviven con poca luz? ¿Cómo cuidar las plantas de interior paso a paso? ¿Te apetece decorar tu casa con bonitas plantas pero dudas porque no es especialmente luminosa? Si buscas plantas de interior con poca luz, estás de enhorabuena porque los expertos de materia botánica nos han contado cuáles son las más resistentes y fáciles de cuidar. Por lo general, se trata de plantas tropicales o selváticas que en condiciones naturales crecen bajo los árboles en sombra o semisombra, ya que no les gusta nada el sol directo. Ahora bien, precisamente por eso mismo, la mayoría de ellas requiere espacios cálidos, sin cambios bruscos de temperatura ni corrientes de aire, y con una humedad ambiental elevada. Aunque son términos que se prestan a confusión, que una planta necesite humedad no quiere decir que tengas que regarla muy a menudo, o que llegue a encharcarse, lo que podría llegar a pudrir sus raíces, como podrás descubrir en este top 10 de plantas de interior, con poca luz muy agradecidas y que incluye también los trucos para que crezcan preciosas. ¿Cuál es la mejor planta para poner en el interior de casa? Escoger las plantas que van a decorar tu salón u otra estancia de tu casa no es solo una cuestión de gustos. Además de procurarles unos cuidados básicos, si quieres que crezcan sanas y fuertes es importante tener en cuenta las condiciones de la vivienda. Si se trata de una casa muy calurosa, una planta suculenta crecerá feliz, mientras que si recibe poca luz natural es preferible que optes por la bromelia, a quien no le gusta nada el sol directo. Aquí tienes 24 plantas de interior que te pueden ayudar a aclarar las ideas. Entre todas destacamos el Photous, el Spathiphyllum y la Calathea por su especial resistencia. Por el contrario, no se recomienda tener en casa plantas de exterior ya que necesitan unas condiciones climatológicas concretas. ¿Cómo se llaman las plantas que no necesitan luz solar? Las plantas de sombra o semisombra son aquellas especies vegetales capaces de crecer óptimamente en condiciones de poca o ninguna luz solar. Su característica principal es la de tener grandes hojas para poder captar la mayor cantidad de luz posible. Por el contrario, en proporción sus flores suelen ser bastante más pequeñas. El helecho, el poto, la begonia o las diefenbaquias son algunas de ellas. ¿Qué plantas sobreviven con poca luz? Si tu casa no es la más luminosa del mundo y adoras las plantas, no tienes por qué renunciar a tener todas las que te apetezca. Simplemente, debes conocer cuáles son las que más se adaptan a esta circunstancia. Y es que, aunque nos resulte algo raro, muchas especies no toleran el sol directo, y se desarrollan mejor en sombra o semisombra. La calathea, el helecho, la monstera, el espatifilo, el ficus, la sanseviera, la dracena, el croton, la soleirolia, el poto o la cinta son algunas de las plantas que más contentas estarán en un salón poco luminoso. Sigue leyendo y descubrirás una selección con las que además son resistentes y agradecidas. ¿Cómo cuidar las plantas de interior paso a paso? A veces no es cuestión de tener alma de jardinera sino de seguir unos pasos básicos tanto en la elección como en el cuidado de las plantas de interior que necesitan poca luz. Elección. No te guíes solo por criterios estéticos sino informándote bien de las condiciones idóneas y los cuidados básicos de cada especie. Por mucho que te guste una planta, si es demasiado delicada y no la puedes atender como se merece, es preferible que escojas otra más resistente. Humedad. Muchas de ellas necesitan un alto grado de humedad ambiental. Aléjalas de la calefacción y pulveriza sus hojas de vez en cuando. Riego. La mayoría no toleran el encharcamiento ya que hace que se pudran sus raíces. Para asegurarte que no las riegas demasiado, toca siempre el sustrato. Si está seco, necesita agua. Recuerda también que deben tener un buen drenaje así como retirar el agua del platito siempre que puedas. Ubicación. Cuando vayas a comprarla pregunta siempre por la ubicación que más le favorece. Por ejemplo, las de origen selvático como la monstera prefieren luz indirecta, mientras que las de hojas grandes y oscuras como el espatifilo se encuentran muy a gusto en la sombra. Temperatura. Algo que todas las plantas suelen tener en común es que no les benefician nada los cambios bruscos de temperatura ni las corrientes de aire. Tenlo en cuenta. Maceta. Muchas plantas vienen en macetas sin casi tierra ni espacio para crecer. Por este motivo es mejor que las trasplantes a un tiesto más grande con una tierra más adecuada y específica para ella. Abono. Hazlo de vez en cuando siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Si te pasas la planta podría quemarse. Vacaciones. Un truco para regar es clavar un cordón de tela que vaya desde la tierra hasta un barreño lleno de agua,
para que vaya absorbiendo la humedad poco a poco. La monstera, una de las plantas de interior que necesitan poca luz, también conocida como costilla de Adán. La monstera es una de las plantas de interior más resistentes, ideal para viviendas con poca luz. Originaria de la frondosa selva, no requiere estar en un lugar luminoso para sobrevivir. Le gusta la humedad pero no el encharcamiento. Cuidados. Colócala en un lugar alejado del sol directo y riégala con frecuencia pero sin pasarte, ya que un exceso de agua podría llegar a pudrir las raíces. ¿Un truco? Después de regar, asegúrate de que drena bien y elimina el agua del plato. Si te gustan las plantas de interior con poca luz, aquí tienes el Ficus benjamina. Al igual que la mayoría de variedades de ficus que venden como plantas de interior, el Ficus benjamina tolera espacios con poca luz y no requiere casi cuidados. Su aspecto de arbolito la hace ideal para decorar tanto salones grandes como salones pequeños. Cuidados. Puede estar tanto en un lugar iluminado, pero sin sol directo, como en un lugar en semisombra. Riégalo solo cuando la tierra deje de estar humedecida y sin encharcar. Conocida popularmente como lengua de suegra por sus largas y afiladas hojas, la sansevieria es una planta todoterreno a la que le encanta la luz, pero se adapta perfectamente a zonas poco luminosas. Su aspecto escultórico la hace perfecta para todos los estilos decorativos, desde el vintage hasta el más vanguardista. Cuidados. Muy básicos. Riego escaso en verano y prácticamente ninguno en invierno, aunque todo dependerá de dónde la sitúes. Para que crezca vertical y sus hojas no caigan, prefiere tiestos y macetas pequeñas antes que demasiado grandes. De brillantes hojas verdes y flor blanca que recuerda a la cala, el espatifilo, Spatifilum, es de las plantas más agradecidas. Además de ser muy resistente, limpia el aire ya que tiene la capacidad de filtrar y retener los elementos tóxicos que hay en él. ¿Sabías que también es una de las plantas de interior con flor más fáciles de cuidar? Cuidados. Para que florezca, mejor que tenga luz pero nunca directa. En invierno, riégala una vez por semana o cada 15 días, y en verano algo más frecuentemente cuando veas que la tierra está seca. Procura que sea agua sin cal o destilada, y evita dejar agua en el plato para que las raíces no se pudran. Las cintas, imprescindibles en el top 10 de las plantas de interior que necesitan poca luz, al igual que sucede con la sansevieria y el espatifilo. Las cintas, Chlorophytum comosum, purifican el aire. Además, son unas de las plantas más populares a la hora de decorar las casas ya que aguantan mucho, y no requieren casi luz para sobrevivir. Cuidados. Puedes colocarlas en sombra o semisombra, pero ten en cuenta que las variedades con las hojas ribeteadas requieren más luz que las que son totalmente verdes. En invierno, riégala una vez por semana como mucho y, en verano, una o dos veces dependiendo del calor. El poto es una de las plantas de interior que necesitan poca luz. Más populares Pothos, potos o potos son los nombres con los que se conoce a la Epipremnum aureum, una de las plantas de interior con poca luz más comunes y resistentes. Apenas requiere cuidados, de hecho incluso puede sobrevivir solo con agua. Pon un tallo de esta planta colgante con uno de los extremos dentro de un recipiente con agua y verás cómo, poco a poco, va desarrollando raíces y creciendo como si nada. Cuidados. Si está en maceta, puedes colocarla tanto en un lugar luminoso, pero no sol directo, como sombreado. Riégala una vez por semana o cada 15 días en invierno, y más frecuentemente en verano si ves que se le seca mucho la tierra. Periódicamente vaporiza agua sobre sus hojas para que sus hojas estén espléndidas. La palmera de salón, entre las plantas de interior que necesitan poca luz y que más gustan, la Chamaedorea elegans, conocida popularmente como palmera de salón, es otra de las plantas de interior que purifican el aire del hogar. Además, es tan fácil de mantener que se ha ganado un sitio destacado en el podio de las plantas de interior resistentes. Su pequeño tamaño te permite tener una palmera mini dentro de casa, incluso si se trata de salones o recibidores pequeños. Cuidados. Aguanta prácticamente casi cualquier exposición. Respecto al riego, mejor que sea moderado. Acertarás seguro si dejas secar la capa superficial de tierra entre riegos. La drácena de hoja fina, perfecta para dar un toque tropical. Tanto la drácena de hoja fina, Dracaena marginata, como la mayoría de las drácenas que se comercializan como planta de interior aguantan poca luz, y son ideales para añadir un toque exótico a cualquier rincón de la casa. Sin embargo, ten cuidado si tienes mascotas, ya que sus hojas pueden ser tóxicas tanto para perros como para gatos. Cuidados. Soporta prácticamente todas las condiciones de luz, aunque mejor no sol directo. Solo hay que regarla cuando tiene la tierra seca, siempre sin encharcarla y asegurándote que drena bien. La planta del dinero, ¿atraerá realmente la buena fortuna? La planta del dinero,
Plectranthus verticillatus, debe su nombre popular a la creencia de que poseerla y cuidarla atrae la buena fortuna. Al no ser muy exigente en cuanto a sol se refiere, es perfecta para estancias con poca luz. Cuidados. Se encuentra bien en ambientes cálidos y luminosos, pero puedes tenerla en semisombra. Le gusta la humedad ambiental, con lo que agradecerá que rocíes sus hojas con agua de vez en cuando. Riégala semanalmente en verano y poco en invierno. Aquí encontrarás más información sobre la planta del dinero. Foto. @smartplantap. Los helechos, esas plantas de interior que necesitan poca luz, y siempre quedan bien de aspecto silvestre y desenfadado. Los helechos no necesitan casi luz, pero sí bastante humedad ambiental, lo que suele ser su punto débil. El truco para que no se sequen es tenerlos en un baño luminoso, ya que el vapor de la ducha les sienta de maravilla. Si no te convence la idea, vaporiza agua a menudo sobre sus hojas. Se pondrá precioso. Cuidados. Plántalos en una maceta de barro amplia pero poco profunda porque necesitan transpirar y espacio para crecer. Puedes tenerlos en sombra o en semisombra, pero nunca con sol directo. No te olvides de regarlos frecuentemente para mantener la tierra húmeda sin llegar a encharcarla.